Hay muchas personas que dicen tener fe, que creen, que confían, pero cuando mira su vida, nada cambia. Siguen tomando las mismas decisiones, reaccionando igual, viviendo de la misma manera. Y ahí es donde surge una verdad incómoda. Una fe que no se practica no produce ningún resultado, porque la fe no es solo una idea bonita o una creencia eterna. No es algo que se queda en palabras, en pensamientos o en emociones. La fe verdadera se manifiesta en acciones, en decisiones, en la forma en que enfrentas la vida cada día. Puedes decir que confías en Dios, pero si cuando llega un desafío actúas desde el miedo, desde la duda, desde la inseguridad, entonces esa fe no está influyendo en tu vida. Está ahí, pero está inactiva. Y una fe inactiva es como algo que existe, pero no cumple su propósito. El problema es que muchas veces separas lo que crees de cómo vives. Por un lado dices que tienes fe, pero por otro lado tomas decisiones como si todo dependiera únicamente de ti, como si no hubiera dirección, como si no hubiera propósito. Y ahí es donde la fe pierde su impacto, porque la fe no se trata solo de creer que algo es posible, se trata de vivir como si realmente lo creyeras. Se trata de que tus acciones reflejen esa confianza. Eso significa que cuando enfrentas incertidumbre, decides avanzar. Que cuando tienes miedo, eliges confiar. Que cuando no entiendes todo, aún así das el paso. No porque sea fácil, sino porque crees lo suficiente como para actuar. También hay algo importante. Vivir la fe no significa que nunca vas a dudar. Las dudas van a aparecer, los momentos difíciles también. Pero la diferencia está en qué haces en medio de eso. Si te detienes completamente, tu fe se queda en teoría. Pero si decides seguir, aunque no tengas todo claro, estás activando esa fe. Dios no busca solo que creas, busca que vivas de acuerdo a lo que crees. Porque es en esa coherencia donde ocurre la transformación. Cuando empiezas a vivir tu fe, todo cambia. Tu forma de reaccionar, tu forma de decidir, tu manera de enfrentar los problemas. Ya no actúas solo desde lo que ves, actúas desde lo que crees, y eso genera resultados diferentes. La fe deja de ser algo invisible y empieza a notarse en tu vida, en tus acciones, en tu constancia, en tu manera de avanzar a pesar de las dificultades. Al final, la fe que no se practica no sirve para transformar nada, pero la fe que se vive, aunque sea imperfecta, tiene el poder de cambiarlo todo, porque no se queda en palabras, se convierte en acción. Muchas personas dicen que tienen fe, pero cuando llega el momento de decidir, actúan como si no la tuvieran. Y ahí es donde se revela una verdad clave. La fe real no se mide por lo que dices, se mide por las decisiones que tomas cada día. Porque creer es fácil cuando no hay presión. Es fácil decir confío cuando todo está bien, cuando no hay riesgos, cuando no hay incertidumbre. Pero la fe verdadera aparece cuando tienes que elegir en medio de la duda. Cada decisión que tomas muestra en qué realmente crees. Cuando eliges avanzar a pesar del miedo, estás demostrando fe. Cuando decides mantenerte firme, aunque no veas resultados, estás demostrando fe. Cuando haces lo correcto, aunque sea difícil, estás demostrando fe. No es lo que dices en un momento de inspiración, es lo que haces en los momentos reales. También hay algo importante. Tus decisiones construyen tu vida. No son los grandes eventos los que te definen, son las pequeñas elecciones diarias. Lo que haces hoy, mañana y el día siguiente. Y si esas decisiones no están alineadas con tu fe, entonces esa fe no está guiando tu vida. Dios no solo quiere que creas en Él, quiere que tomes decisiones basadas en esa confianza. Que cuando tengas que elegir entre lo fácil y lo correcto, elijas lo correcto. Que cuando tengas que decidir entre quedarte o avanzar, elijas avanzar. Porque ahí es donde tu fe se vuelve visible. El problema es que muchas veces deja que tus emociones decidan por ti. Si tienes miedo, te detienes. Si dudas, retrocedes. Si no estás seguro, no actúas. Pero la fe no se basa en emociones, se basa en decisión. No necesitas sentirte listo para tomar una decisión correcta. Necesitas decidir confiar, incluso cuando no todo está claro. Y cada vez que haces eso, algo cambia dentro de ti. Te vuelves más firme, más seguro, más enfocado. Empiezas a vivir con intención, no solo reaccionando a lo que pasa. La fe deja de ser algo pasivo y se convierte en una guía. Al final, tu vida es el reflejo de tus decisiones y tus decisiones
son el reflejo de tu fe. Por eso no se trata de cuánto dices que crees, se trata de cómo decides vivir. Y cuando tus decisiones empiezan a alinearse con tu fe, tu vida también empieza a cambiar. Muchos dicen que confían en Dios, pero siguen viviendo exactamente igual. No cambian hábitos, no toman decisiones diferentes, no salen de lo conocido. Y ahí es donde se nota algo importante. La fe no se activa mientras te quedas en lo cómodo. Confiar de verdad implica moverte, porque mientras todo está bajo control, no necesitas fe. Si todo es seguro, predecible, fácil, no estás dependiendo de nada más que de lo que ya conoces. Pero la fe comienza cuando das un paso más allá de eso, cuando haces algo que no tienes totalmente dominado, cuando te enfrentas a algo que no controlas, cuando decides avanzar aunque no tengas garantías. Eso es salir de lo cómodo, y sí es incómodo, porque tu mente quiere quedarse en lo seguro, quiere evitar el riesgo, el error, la incertidumbre. Pero si siempre eliges lo seguro, nunca vas a experimentar lo que está más allá. La fe no crece en la comodidad, crece en el movimiento. También hay algo importante. Salir de lo cómodo no significa hacer cosas extremas, significa dejar de quedarte donde sabes que ya no estás creciendo. Significa dar pasos que te acerquen a lo que crees, aunque sean pequeños. Puede ser tomar una decisión que has estado evitando. Puede ser intentar algo nuevo. Puede ser dejar atrás una excusa. Pero ese paso, por pequeño que parezca, cambia todo. Dios muchas veces ya te mostró la dirección, pero estás esperando sentirte completamente listo para moverte. Y ese momento no siempre llega, porque la fe no espera comodidad, actúa en medio de la incomodidad. Cada vez que eliges avanzar, aunque no sea fácil, estás fortaleciendo tu fe. Estás demostrando que no necesitas tener todo bajo control para confiar. Y en ese proceso empiezas a ver cosas que antes no veías. Oportunidades, caminos, posibilidades que solo aparecen cuando decides salir de donde estabas. Si te quedas en lo cómodo, todo sigue igual. Pero cuando te mueves, todo empieza a cambiar. Al final, la fe no es quedarte donde estás esperando que algo pase, es atreverte a dar el paso que sabes que tienes que dar. Aunque incómode, aunque cueste, porque es ahí donde realmente empieza tu crecimiento. Es fácil decir que tienes fe cuando todo está bien, cuando no hay problemas, cuando las cosas fluyen, cuando no hay presión. En esos momentos, creer no cuesta nada, pero la verdadera prueba no ocurre ahí. La fe se pone a prueba cuando las cosas no salen como esperabas, cuando hay silencio, cuando no ves resultados, cuando todo parece ir en contra. Ahí es donde realmente se revela si tu fe es real o solo momentánea, porque cualquiera puede creer en los buenos tiempos, pero no todos se mantienen firmes en los momentos difíciles. Y esos momentos llegan situaciones que no entiendes, retrasos que te frustran, puertas que se cierran, momentos donde dudas si todo lo que creías tiene sentido. Y en ese punto tienes dos opciones: rendirte o permanecer. Permanecer no significa que no sientas dudas, no significa que no te afecte. Significa que, a pesar de todo eso, decides no abandonar lo que crees. También hay algo importante. Los momentos difíciles no están ahí para destruir tu fe, están ahí para fortalecerla. Porque cuando todo es fácil, tu fe no crece, no se desarrolla, no se profundiza. Pero cuando tienes que sostenerte sin ver resultados, cuando tienes que confiar sin entender, algo dentro de ti se hace más fuerte. Aprendes a no depender solo de lo que ves. Aprendes a mantenerte firme incluso cuando no hay señales claras. Dios muchas veces permite esos procesos porque ahí es donde se forma una fe más sólida. No una fe basada en emociones o resultados rápidos, sino una fe que permanece, que resiste, que no se rompe fácilmente. El problema es que muchos abandonan. Justo en ese punto, se cansan, dudan, retroceden, y al hacerlo no llegan a ver lo que venía después, porque muchas veces el cambio está más cerca de lo que parece, pero requiere que no te detengas. Cada vez que eliges seguir, incluso cuando es difícil, estás fortaleciendo tu fe. Estás construyendo algo que no depende de circunstancias, sino de convicción. Y eso tiene un valor enorme. Al final, la fe no se define en los momentos fáciles, se define en los momentos donde sería más sencillo rendirte, pero decides continuar. Ahí es donde tu fe deja de ser superficial y se convierte en algo real, firme y transformador. La fe no es solo algo que piensas o sientes, es algo que cambia la manera en la que vives.
Porque si realmente crees en algo, eso tiene que reflejarse en lo que haces cada día. No puedes decir que tienes fe y seguir actuando igual que siempre. Si crees que hay un propósito para tu vida, tus decisiones deberían alinearse con eso. Si crees que Dios te guía, entonces no. Puedes vivir paralizado por el miedo. Si crees que hay algo más grande para ti, no puedes conformarte con menos. La fe verdadera transforma tu comportamiento. Empieza a notarse en cómo reaccionas ante los problemas. Donde antes había desesperación, empieza a haber calma. Donde antes había duda constante, empieza a haber más confianza. No porque todo sea perfecto, sino porque tu forma de enfrentar las cosas cambia. También se nota en tus hábitos. Empiezas a ser más disciplinado, más consciente de lo que haces, más enfocado en lo que realmente importa. Deja de actuar por impulso y empiezas a actuar con intención. Ya no haces solo lo que te apetece. Haces lo que sabes que te acerca a lo que crees. Y eso no pasa de un día para otro, es un proceso. Pero cada pequeño cambio suma. Cada decisión que tomas alineada con tu fe fortalece esa transformación. Poco a poco, tu vida empieza a reflejar lo que antes solo era una idea en tu mente. También hay algo importante. La fe no elimina los errores. Vas a fallar, vas a dudar, vas a tener momentos donde no actúes como quisieras. Pero la diferencia está en que no te quedas ahí. Te levantas, corriges, sigues avanzando. Porque ahora hay algo dentro de ti que te empuja a no conformarte, a seguir creciendo, a seguir mejorando, a seguir viviendo de acuerdo a lo que crees. Dios no quiere solo que tengas fe en palabras, quiere que esa fe se vea en tu vida, en tus decisiones, en tu actitud, en tu forma de actuar. Porque es ahí donde la fe deja de ser algo invisible y se convierte en algo real. Al final, no se trata de cuánto sabes o cuánto dices que crees, se trata de cómo vives. Y cuando tu forma de actuar empieza a cambiar, es porque tu fe ya no está solo en tu mente, está guiando tu vida. Cuando la fe deja de ser solo palabras y empieza a vivirse de verdad, no cambia solo una parte de tu vida, lo cambia todo. Porque ya no es algo que aplica solo en ciertos momentos, se convierte en la base de cómo piensas, cómo decides y cómo actúas. Empieza a influir en tus relaciones, en tus hábitos, en tu forma de enfrentar los problemas, en la manera en que ves el futuro. Ya no reaccionas igual. Donde antes había desesperación, ahora hay más calma. Donde antes había duda constante, ahora hay más firmeza. Donde antes te detenías, ahora avanzas incluso con miedo. No porque todo sea perfecto, sino porque tu fe está guiando tu vida. También empiezas a notar cambios en lo que eliges. Deja de conformarte con lo que sabes que no te suma. Empiezas a tomar decisiones más conscientes, más alineadas con lo que realmente quieres construir. Tu enfoque cambia. Ya no vives solo para lo inmediato, empiezas a pensar a largo plazo. A construir con intención. A hacer cosas que, aunque no den resultados rápidos, sabes que tienen valor. Y eso transforma tu realidad. Dios no solo quiere que creas en Él en momentos difíciles, quiere que vivas de una manera que refleje esa fe todos los días, porque es en esa constancia donde ocurre la verdadera transformación. No es un cambio instantáneo, es progresivo, pero es real. Cada día que eliges vivir tu fe, aunque sea imperfectamente, estás construyendo una vida diferente, más firme, más enfocada, más alineada con propósito. Y poco a poco empiezas a ver resultados, no solo en lo que logras, sino en quién te estás convirtiendo. Más fuerte, más seguro, más consciente. Ya no dependes tanto de las circunstancias porque hay algo interno que te sostiene. Al final, vivir la fe no es algo pequeño, es una decisión que redefine toda tu vida. Porque cuando la fe se convierte en acción constante, deja de ser teoría y se convierte en transformación. Y ahí es donde todo empieza a alinearse.